Plan Izcalli, Álamos y toda esta zona, no se puede iniciar un exhorto que se haga del Distrito Federal al Estado de México y se va a diligenciar el desalojo por parte del actuario. No se va a poder hacer si no se le notifica al representante del conjunto condominal, que a él será el primero que se le tiene que notificar, porque ellos no tienen por qué llegar a agredir el derecho de otros condóminos que no tienen el problema de ser desalojados ni molestados. Ese es un buen punto. Segundo, después se tendrá que avisar a los representantes de la privada, ¿sí? Y después, para que entren con la notificación de decirles, tienes 5 días para de manera pacífica desalojar. Nosotros no tenemos problema porque todavía hay recursos y ahí entramos con él al debate sobre lo del conflicto competencial. Le dije, sí, pero a mí házmelo valer, porque si de sorpresa llegas y me das un golpe, pues ya no me levanto, ¿no? Como fue el caso de Arnoldo y como le han estado haciendo en otros casos. Entonces él se comprometió a respetar el proceso de notificación bajo el régimen condominal. Eso a nosotros nos da muchas ventajas, ya después se los diré en la clínica. Segundo, efectivamente le pusimos la queja del actuario que no notificó los 5 días, que ya llegó con el vendedor ahí como si fuera negocio de él y que se expresó muy mal de nosotros, bueno, del tocayo o de mí, y le dijimos que pues él de qué lado está, si está del lado del vendedor o está del lado de la justicia. Obviamente nosotros le dijimos que le vamos a iniciar un procedimiento de responsabilidades el próximo martes que estamos en el Poder Judicial, y les explicamos a él de varios recursos que nosotros tenemos. Porque lo primero que dice un juez, ¿y por qué no los han sabido defender? No, sí. Claro. Lo que pasa es que también por la vía penal, pues han tenido todo el apoyo, como también en los juzgados civiles, ¿no? Es correcto. Y entonces el conflicto competencial, Memo y Irán, el conflicto competencial es un recurso que tendremos que hacer valer ahora entre el tiempo que se da la orden del desalojo y la materialización del mismo. Y yo estoy convencido que esos amparos nosotros los vamos a ganar, ¿sí? En términos de un procedimiento fundamentando los derechos humanos. Porque él decía, es que los derechos humanos no es como Dios. Sí, no es como Dios, pero sí es como Dios para nosotros, ¿sí? Porque si hay un conflicto competencial y es una norma interna, general, local o federal, no puede estar por encima de un tratado internacional en materia de derechos humanos, y en eso hay jurisprudencia. Le digo, pero ¿cómo quieres que lo haga valer si lo primero que hizo tu actuario fue darme un palo, ¿sí? Y dejó a la pobre mujer ahí botada de que ya no podía comprar el inmueble, ¿sí? Porque así pasó en Villas del Real, por eso están las compañeras de Villas del Real, que son guerreras, luchadoras, como dicen en Colombia, somos unos berracos en la defensa, y vamos a seguir siéndolo. Pero le advertimos que iba a ser todo por la vía legal, ¿sí? Y le dije, bueno, yo le hago una pregunta, ¿no? Es que los derechos humanos no pueden entrar así como Pedro, sí, pero dando las oportunidades para que un juez de distrito entre a la interpretación del mismo, ¿sí? Pero lo que tampoco ustedes hicieron bien fue el haber dado por sorpresa. Porque miren, compañeros, Hipotecaria Nacional, Bancomer, Patrimonio y ninguna SOFOR está dispuesto a ejecutar las sentencias. Los únicos que lo están haciendo es Santander, y la está haciendo de manera como lo hicieron con la compañera, ¿cómo se llama la compañera? Memo, la compañera esta que rentaba y le quitaron su casa de la misma forma. Bueno, ese. Hicieron también con Domingo, el de Villas del Real. Olmos. Ahí fue el de Santander con el actuario y sacaron a la señora y la tuvimos que meter porque no hubo un procedimiento que le dieran los 5 días, ¿no? Y nosotros poder imponer. Y que al juez, ¿cómo le fue? Aquí fuimos suaves. No tan suaves, porque entró al debate, él sí habló. El otro creo que estaba mudo. Pero yo les voy a decir, si se hacen estas movilizaciones, es porque los abogados todavía tienen recursos. Porque si el abogado no tuviera recursos, no tendríamos necesidad de estar aquí. Pero tampoco se vale que Santander juegue el papel del verdadero corredor de inmuebles,
dándole la posesión a esta persona, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a venir la comisión el lunes, porque se fue a una diligencia, el actuario no vaya a estar por allá. Seguramente si va por allá lo van a dejar sin calzones, que también se le advirtió. Si nosotros agredimos o tomamos una actitud radical contra lo de los juzgados, después que la policía no nos los vayan a ir a quitar, ¿sí? No lo linchen, ¿no? ¿Sí? Porque entonces que actúen, ¿sí? O si no, les recomiendo la película de ¿cómo se llama esa película? 4 y van 0, ¿no? 0 y van 4, ¿sí? Se las recomiendo. Lo que le pasa a uno por robarse a la virgencita, ¿no? Pero que le quede claro al juez, los derechos humanos sí es como Dios, siempre y cuando los recursos se sepan. Ahí está Blanca con lo de Imelda, ¿sí? Le explicamos el amparo de no ejercicio de la acción penal, de cómo los seguros nos han servido la sentencia de los jueces para demostrar el fraude. Pero ¿cómo nos van a acreditar el fraude si no quieren consignar? Y el responsable que no quiso consignar es el subprocurador Gerardo Ángeles, y que hizo el recurso de no ejercicio, no con las patas, ya saben con qué, ¿sí? Y que un juez de distrito lo corrigió y lo exhibió. Le dice, ¿cómo es posible que usted sea MP y me haga estas pendejadas? Casi le dijo. Y nos dan el amparo por seguros. Y el de no ejercicio de fraccionadores lo acabamos de ganar, porque ya la Procuraduría desechó su proyecto de no ejercicio, ¿sí? Abogados, ¿me están escuchando? Porque luego yo les digo a los abogados, compañeros, razonen más el primer artículo del Derechos Humanos. Acaba de salir una tesis, dice la tesis siguiente, con esto termino. Abogados que me estén escuchando, sean del frente o no, pónganse a estudiar, luego son muy deficientes, y si no hay investigación, no hay éxito en ninguna profesión, hasta en la policía, ¿va? Hay que investigar quiénes son los delincuentes y los agarrar. Nada más que Calderón agarró y sacó al ejército sin investigar, y vean cómo está el país. Miren, esa tesis de la Corte dice que cuando hay una estrategia nacional de vivienda, los responsables de aplicar el derecho a la vivienda digna y decorosa no solo son los órganos del Estado, sino que se tiene que ampliar al sector social y privado. Y que cuando en una controversia, porque esto resultó que esta tesis nació de una casa que no tenía ventanas, y dijo muy desfachatamente el desarrollador, pues es que no están en el contrato. Entonces, por unas ventanas entran a este litigio, la Corte, y dice, como el caso de las ventanas, si no hay infraestructura hidráulica autorizada, ¿no es peor? Claro. Ah, bueno, pues nos aplica, ¿sí o no nos aplica, abogados? Si no hay infraestructura hidráulica, y entonces no hay infraestructura hidráulica, y entonces dice la tesis, esto del derecho a la vivienda digna y decorosa se tiene que ampliar. ¿Sí saben lo que es ampliar? No solo a los jueces, no solo a los diputados, no solo al Ejecutivo, sino a los particulares, que en la mayoría de las veces, en cuanto a la vivienda, tienen un fin de lucro. Y dice, y no se tiene que ver en función del acuerdo de voluntades. ¿Cuál es el acuerdo de voluntades, abogados? Los contratos. No se tiene que ver a través de los contratos del acuerdo de voluntades, se tiene que ver de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales, ¿sí? Y que nos echen al mejor abogado, porque los abogados de las OFOLES son unos mediocres. Burros. Y el actuario, dice mi mamá, que el que de maceta nace, del corredor no pasa. Y el que de maceta nace como actuario no sale de este juzgado. ¡Arriba el Frente Mexiquense! ¡Viva el Frente Mexiquense! Compañeros, nos vamos a los camiones. Vamos a dejar a los de Quinta Monte Carlo y de ahí nos vamos, ¿les parece? Sí. Muchas gracias a los compañeros de los medios por haber venido. Mañana la clínica a las 9 de la mañana en Tecámac y después a las 8 de la mañana en Cuautitlán, Izcalli.